Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a mi sección de Aprender Derecho, del aula a tu casa en mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla. Bueno, pues tendrás a tu disposición un chat en vivo en donde puedes hacer las preguntas que consideres necesarias. Este es un espacio dedicado a uno de los derechos, me parece que de nueva creación en nuestro país a partir del 2018. Me refiero en cuanto a estructura, el derecho administrativo disciplinario. Y bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de la estructura de los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Quiero comentarles que el día de hoy tuvimos un círculo de investigación con un colega colombiano, el maestro Alfredo Pertús, que es especialista en derecho administrativo disciplinario, y específicamente él manejaba que en Colombia no cuentan con los tipos administrativos cerrados como nosotros los tenemos. Ellos tienen, se puede decir, tipos administrativos abiertos, en donde una conducta la pueden calificar como leve, grave o gravísima, depende. Bueno, aquí en México no. Aquí en México únicamente tenemos faltas administrativas no graves, las cuales son atípicas, no están constituidas a través de un tipo de la descripción de una conducta, y tenemos, por el contrario, las faltas administrativas graves, las cuales están en un catálogo de faltas administrativas graves para servidores públicos, faltas administrativas graves para particulares y faltas administrativas graves en situación especial. Son catálogos que tienen específicamente tipos de carácter cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los elementos objetivos y subjetivos que te va a manejar ahorita se tienen que demostrar. Recuerda que la tipicidad está conformada por la descripción de una conducta que tiene que darse exactamente para efecto de que la autoridad investigadora pueda imputar una falta administrativa grave, ¿ok? Los elementos de este tipo, de estos tipos administrativos, bueno, encontramos entre ellos la parte de la tipicidad, o sea, son típicos, son antijurídicos y son además culpables. Dentro de la tipicidad encontramos al tipo. El tipo tiene dos elementos básicamente, los elementos objetivos y los elementos subjetivos. Los elementos objetivos se conforman, los voy a ir anotando, fíjate. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, el tipo administrativo. El tipo administrativo en un inicio se divide en dos. El primero son los elementos objetivos. Elementos objetivos, y tenemos el 2. Elementos subjetivos, ¿ok? Entonces nuestro tipo va a tener estos elementos que la autoridad investigadora tendrá que demostrar en su IPRA con respecto a la calificación de esta falta administrativa grave. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una falta administrativa grave de desvío de recursos, ¿ok? Te la voy a leer para que tú veas cómo está conformado el tipo. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición con las normas aplicables. ¿Ok? Entonces, este es un tipo de falta administrativa grave que se encuentra en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el cual se tiene que analizar, además de otras perspectivas como la antijuricidad y la culpabilidad. La próxima semana les voy a hablar de la parte de la culpabilidad, es decir, de la cuestión de la reprochabilidad de la norma jurídica. ¿Ok? En este sentido. Pero bueno, ahorita hablemos de los elementos objetivos, aquí le puse objetos, de los elementos objetivos del tipo. Por principio de cuentas, los elementos objetivos están compuestos por los sujetos, ¿verdad? Sujetos activos, es el primero, activos, lo voy a poner aquí, 1, activos, o el sujeto activo, y 2, el sujeto pasivo, ¿ok? Recuerda que en el derecho administrativo disciplinario, el sujeto tiene una calidad específica.
¿A qué se refiere con que tiene una calidad específica? La calidad específica es que el sujeto activo tendrá que ser un servidor público, ¿ok? Un servidor público. O un particular. Acuérdate que esto solamente es en faltas administrativas graves. Las no graves son atípicas, esto no aplica, ¿ok? O un particular relacionado con una falta administrativa grave, cometida por servidor público, ¿ok? Y en este sentido, el sujeto pasivo será la administración pública. ¿Estamos? Acuérdate, tienen calidad específica. No pueden ser cualquier tipo de sujeto. La administración pública. Ok. Bien. Bajo esta perspectiva, el segundo elemento que tenemos dentro de los elementos objetivos es la conducta. ¿Ok? La conducta sería el B. La conducta, que pudiera ser también desde 2, en el derecho administrativo disciplinario la podemos ver en estas faltas administrativas desde dos ámbitos, que es el ámbito de la acción o el ámbito de la omisión. Omisión, ¿ok? Sería el elemento de la parte de la conducta. El tercer punto del elemento objetivo es el bien jurídico tutelado, ¿ok? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en los tipos de las faltas administrativas graves? Muy sencillo, el correcto servicio de la administración pública, ¿ok? O el correcto funcionamiento, podríamos decir. Correcto funcionamiento, o como tú quieras, sí, o servicio en la administración pública. ¿Ok? Vamos bien. ¿Tienes dudas? Ya sabes, está el chat en vivo. En la administración pública. Okay. D. Por eso lo puse casi hasta abajo, ¿no? El cuarto elemento de estos elementos objetivos es el objeto material. ¿Correcto? El objeto material. El objeto material. Es decir, ¿cómo se realizó la conducta? ¿Qué se utilizó para realizar la conducta? El otro elemento A, B, C, D, E son las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Esto es súper importante. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Todo esto lo tienes que describir en los hechos con un dato probatorio y específicamente la parte del tipo de la falta administrativa. Ok. El otro, el F, el nexo causal. Ajá, el nexo causal, que es la relación entre la conducta, es decir, la acción o la omisión, hacia el resultado material. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el nexo causal y aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poner la acción. Vamos a poner aquí la acción y aquí vamos a poner el resultado material. El nexo causal es la relación entre la acción para que se diera el resultado material. Ok. Después tenemos la parte de la imputación objetiva. El G, imputación objetiva. Esta imputación objetiva, ¿cómo la vamos a manejar? Objetiva. Desde el elemento del riesgo permitido o hasta dónde la norma jurídica permite. ¿Cuál es el riesgo permitido? O el riesgo no permitido. En este sentido, sí, el hecho de que tú utilices recursos humanos, es decir, gente, para otras cosas en las que no están facultadas, no te permite utilizarlas en ningún riesgo. No hay ningún riesgo permitido, por lo tanto, el riesgo no se permite, ¿ok? Entonces, esa es la parte porque si esto sucede, entonces el resultado material va a ser específicamente el desvío de recursos. Entonces vamos a ponerle aquí riesgo no permitido. Riesgo no permitido. ¿Ok? Es lo que te permite realizar la imputación objetiva. ¿Vamos bien? Entonces, es el ámbito protector de la norma jurídica, esta parte de la imputación objetiva. Es decir, la norma jurídica protege
a la hacienda pública en el sentido de que ningún servidor público pueda desviar esos recursos. Ahora, los elementos subjetivos, vamos a ponerlo con otro color, ¿no? Y aquí no te preocupes, mira, te lo subrayo para que tú vayas viendo. Los elementos subjetivos del tipo en el derecho administrativo disciplinario con respecto a las faltas administrativas graves es el dolo, únicamente el dolo. A diferencia del derecho penal, que también se maneja la culpa, pero en el derecho administrativo disciplinario mexicano, todas las faltas administrativas graves son dolosas. La culpa no se admite, ¿ok? Acuérdate que la culpa y la culpabilidad son diferentes. La parte de la culpabilidad es otro elemento de la tipicidad, ¿cierto? Distinto al tipo. O sea, se encuentra en el tipo, pero distinto a este análisis me refiero. ¿Ok? Haz de cuenta que esta es la parte de la tipicidad y los elementos de la tipicidad. El primero es el tipo, el segundo es la antijuricidad, y el tercero es la culpabilidad. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. La culpabilidad. ¿Correcto? Y lo que estamos analizando nosotros son los elementos objetivos y subjetivos del tipo nada más. ¿Ok? Del tipo. Porque la antijuricidad y la culpabilidad se analizan distinto y a eso, bueno, pues vamos a dar toda una clase específicamente en ese sentido para poderla analizar desde la perspectiva del tipo administrativo disciplinario. Ok, ahora vamos a utilizar estas herramientas para analizar esta falta administrativa grave. Ok, los sujetos, activo, ya te dije, tiene una calidad específica, está aquí, servidor público. Vamos a ponerle de rojo. Este es el sujeto activo, ¿ok? Obviamente, el sujeto pasivo es la administración pública. Aquí está recursos públicos, ¿no? Son los recursos públicos, la administración pública pertenecen a la parte de la administración pública. Ya tenemos este y ya tenemos la conducta. La conducta, pues es una acción, ¿verdad? En este sentido, la acción, ¿cuál será? Que autorice, está actuando. Que solicite, está actuando, es una acción. Que realice, es una acción. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, aquí es donde específicamente podemos nosotros detectar si la conducta se refiere a una acción o se refiere a una omisión. En el caso de desvío de recursos, está realizando algo para, entonces es una acción. ¿Sí me va siguiendo? Ok, perfecto. Entonces, omisión no hay. Ya detectamos que la conducta es una acción. Servidor público y aquí el sujeto pasivo es la administración pública. Bien jurídico tutelado. Ok. Pues el correcto funcionamiento y o servicio de la administración pública. Aquí el correcto servicio de la administración pública, es decir, el servidor público no puede ni autorizar, ni solicitar, ni realizar. Porque, mira, me voy a ir hasta acá. Porque no existen riesgos que se permitan. O sea, por ningún motivo puedes autorizar, solicitar y realizar actos para el desvío de recursos o asignación. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ok, bueno. El objeto material. ¿Cuál es el objeto material en este sentido? La asignación o el desvío de recursos públicos. ¿Ya te diste cuenta? La asignación o desvío de recursos públicos. Por supuesto que estos recursos públicos pueden ser materiales, pueden ser humanos o pueden ser financieros. Si tienes duda, vete a otra clase, a la clase de la semana pasada, y te la van a poner como sugerencia para efecto de que tú puedas detectar las hipótesis normativas en una falta administrativa grave. Eso ya lo vimos en otra clase que te puede complementar esta perfectamente. Ya vimos cuál es el objeto material. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Bueno, eso lo tendrá que determinar la autoridad investigadora en el sentido de cuándo sucedieron los hechos, tiempo. ¿Dónde sucedieron los hechos, no? ¿En qué ente de la administración pública? ¿En qué dirección exactamente? Y el modo. ¿De qué forma lo hizo? Bueno, pues fue autorizando, solicitando, realizando. ¿De qué forma lo hizo? Ok, entonces ya tenemos esto.
El nexo causal, vamos aquí, el nexo causal, la acción está autorizando, solicitando y realizando. ¿Qué hizo? ¿Qué asignó en realidad? La parte de recursos materiales, humanos o financieros, ¿qué fue? ¿Y cómo lo hizo para llegar al resultado material? Ese es un análisis, ¿verdad? Lógico, jurídico, desde la perspectiva de esta teoría, que tiene que hacer la autoridad investigadora para efecto de ¿qué? Para efecto de determinar cuáles fueron las circunstancias que pueden servir como nexo causal para determinar que desde la acción se dio el resultado material. Ok. La imputación objetiva. Imputación objetiva, en el sentido de determinar si el servidor público es responsable o no responsable de la comisión de la falta administrativa. Aquí estamos viendo que no existe un riesgo permitido, es decir, no te indica el tipo de la falta administrativa que puede desviar recursos, humanos sí, financieros no. El riesgo permitido sería que desviara recursos humanos, si la norma jurídica, el tipo, te lo permitiera, pero en este caso no lo permite. Aquí te está diciendo que por ningún motivo puedes desviar ni recursos materiales, humanos o financieros, ¿ok? Entonces, si los desvías o no los desvías, ahí estaríamos hablando de los excluyentes de responsabilidad que vamos a ver la próxima semana. Pero en este caso únicamente se refiere a lo que la norma jurídica te permite hacer, ¿ok? Y bueno, pues dentro del 2, los elementos subjetivos, acuérdate, aquí tenemos el elemento objetivo, sujetos, conducta, bien jurídico tutelado, objeto material, circunstancias, nexo causal y la imputación objetiva. Que esa imputación objetiva necesita toda una clase, ¿ok? La vamos a ver también solita. Bueno, pues el 2, elemento objetivo, elemento subjetivo. El 2 es el dolo. Aquí está. Es el elemento subjetivo. Los elementos del dolo se conforman, tú ya sabes muy bien, que el servidor público conozca los elementos del tipo, es decir, que él sabe que si autoriza, solicita o realiza actos para la asignación o desvío de recursos públicos en materiales, humanos o financieros sin fundamento jurídico o en contraposición con las normas aplicables, él sabe que eso es ilícito, no lo puede hacer. Pero a pesar de que lo sabe, lo hace. ¿Ya te diste cuenta? Lo hace. No existe una norma jurídica que le permita realizar estas acciones y además tampoco tiene un fundamento o está en contraposición con las normas aplicables. No existe una norma jurídica o está en contraposición con las normas aplicables. Es decir, la norma aplicable te puede decir que tal ramo, el ramo 33, por ejemplo, está específicamente destinado para, pero no lo realiza y lo utiliza para otra cosa. Bueno, es desvío de recursos. Entonces, a pesar de que lo sabe, lo realiza. Es decir, tiene el dolo. Y además el dolo, en este caso, es dolo directo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Aquí el dolo es directo. Entonces, los elementos del dolo, conoce los elementos del tipo, conoce todo esto, y a pesar de que los conoce, los realiza. Entonces, ese es el elemento del dolo. Por supuesto que dentro del IPRA, la autoridad investigadora tendrá que hacer ejercicio mental, análisis lógico jurídico, para determinar cuál fue la conformación del dolo. Obviamente, mediante la teoría del caso y mediante elementos probatorios. Bueno, pues creo que vamos bien. No sé cuánto tiempo nos hemos tardado. Ya llevamos 19 minutos, pero valen la pena, ¿cierto? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Ya sabes, me puedes preguntar. Muchísimas gracias por estar en mi clase, te agradezco infinitamente y espero que toda esta información te sirva muchísimo. Si consideras que es importante, por favor, esta clase virtual, compártela para todos los demás. Acuérdate de seguirme por mis redes sociales, soy la doctora Liz Padilla. Sígueme por Facebook, Liz Padilla. También me puedes seguir por YouTube, aquí en mi canal, doctora Liz Padilla Oficial. Sígueme por Twitter, LZB Padilla 2. Dale me gusta a mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Sígueme por Instagram, ahí encuentras varias fotografías mías. Y bueno, pues, mucha información jurídica en mis redes. Puedes seguirme por ahí. Dudas, preguntas, estoy a tus órdenes.
Te mando un beso como siempre. Muchísimas gracias por acompañarme en esta sección del aula a tu pantalla. Gracias. Bye, bye. Excelente Día del Niño, por cierto. Bye.